como con Álvaro Obregón, como con Huerta. De hecho, algunos historiadores cuentan cómo el Estado Mayor presidencial era conformado precisamente por elementos guerreros de la tribu yaqui, y que cuando nosotros quisimos, ¿verdad?, cobrarles la factura de decirles, nosotros participamos porque queremos que nos respeten nuestro territorio, porque queremos que abandonen, que dejen de invadir militarmente nuestro territorio. Como respuesta recibimos bombardeos aéreos en una sierra pelona, le decimos nosotros, porque allá es desierto, allá las sierras no son boscosas como aquí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en una lucha frontal tenemos posibilidades, como está demostrado que estamos aquí, pero bombardeo aéreo, pues definitivamente estamos desprotegidos. En esta situación nos vemos y no venimos a quejarnos, venimos a denunciar, pues, que esta campaña que hemos estado comentando aquí, que está documentado ampliamente, pues no ha cesado, sigue continuamente. Hoy tenemos la fortuna de que en un evento de carácter oficial, pues nos hayan dado la voz, pero a nosotros nos han enseñado a cuidarnos y a pintar la raya precisamente de este tipo de eventos. Afortunadamente aquí se está dando un ejercicio democrático que es muy particular, pues, ¿no? Quiero aclararles que la relación de la tribu yaqui con el Estado mexicano está basado en un tratado de paz. Por lo tanto, nosotros también hemos puesto condiciones para poder integrarnos o poder estar trabajando o conviviendo con México, y que podamos aspirar a ser mexicanos. Pasamos diferentes etapas muy dolorosas, como con Porfirio Díaz, en donde se dio estas deportaciones masivas a Yucatán, a Quintana Roo, a Valle Nacional, a Cuba, no se diga a Sevilla, ¿verdad?, y a otros países, inclusive de Asia. Pasamos a la Revolución Mexicana, precisamente para tumbar a este sistema de gobierno tan maldito para nosotros, pero que también después de la revolución volvimos a caer en lo mismo, porque nosotros lo único que pedimos es que nos dejen vivir, que nos dejen autogobernarnos, que nos dejen tomar la decisión de cómo queremos nosotros organizarnos y cómo queremos buscar el futuro para garantizar el bienestar para nuestros hijos. La última invasión militar que tuvimos fue en 1927, entonces imagínense, pues, que si no vamos a recordar, pues, ¿no?, todo este pasado reciente. Con Cárdenas al frente, intentaron pagar o abonar un poco esa deuda histórica que tiene México con la tribu yaqui, y nos reconocen, mejor dicho, una tercera parte del territorio que nos corresponde. En esa tercera parte del territorio se incluye, y no gratuitamente, porque también hay una amenaza de levantamiento armado nuevamente, se incluye los derechos de agua. Nosotros estamos ubicados a las márgenes del río Yaqui, ¿no?, que es uno de los pocos ríos con afluente para poder, en esa parte de Sonora, que tiene unos escurrimientos continuos, pues, ¿no? Ellos nos dan el derecho de agua del 50% de la primera presa que se construyó sobre la cuenca del río Yaqui. Y nos dicen, pues, que nos reconocen
480,000 hectáreas de la superficie que nosotros reclamamos como nuestro territorio, y nos reconocen también el uso del 50% de la presa de la Angostura, hoy conocida como Lázaro Cárdenas, más los escurrimientos y las aguas broncas, aguas no controladas, aguas abajo de la presa. Esto se negoció en ese momento, se acordó, se pactó en un decreto que firma Lázaro Cárdenas, y que hasta la fecha, después de 70 años, no se ha podido concretar o no se ha hecho efectivo. Con esto quiero decirles pues que ahorita con la participación de AUCAN nos da una posibilidad más de lucha, ¿verdad? Que está en manos de nosotros tomarla o no tomarla. Pero igual yo quiero evidenciar pues la intencionalidad existente de desconocer a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas basado en la experiencia propia. Pasan gobiernos dictatoriales, revolucionarios, y nosotros seguimos olvidados, nosotros seguimos fuera de los planes y proyectos y programas gubernamentales. Es una prueba evidente pues de qué es lo que quieren para los pueblos indígenas. Pero además, en el pasado reciente, en el 2010, viendo nosotros que la intención del gobierno de Sonora era desviar esas aguas que estaban destinadas para uso exclusivo de la tribu Yaqui por medio de un acueducto, con la intención de convertir, como creo que es un proyecto nacional, convertir el agua en simple mercancía, ¿verdad?, que se compra y se vende. Nosotros interpusimos una demanda de restitución de aguas en 2010 ante un tribunal unitario agrario. La respuesta del gobierno de México, a través del Procurador de la República, fue presentar un argumento jurídico mediante el cual pretendían ellos dejarnos indefensos, jurídicamente hablando, porque ellos argumentaban que la tribu Yaqui no existía, y por lo tanto esa demanda no era procedente. Y no existía, según ellos argumentando, basados en un documento del INAH, que posteriormente se tuvo que retractar el INAH y desmentir a la PGR, ¿no? Decían ellos que no teníamos un estudio antropológico, que no existía un estudio antropológico que acreditara que existíamos en esa parte y que teníamos los derechos que nosotros exigíamos. Que para eso se necesitaba un peritaje antropomórfico, no sé cómo se dice, pues, y tres pasos básicamente nos comentaban, inclusive que teníamos que demostrar genéticamente pues que éramos yaquis, pues, ¿no? Entonces, eso obviamente no prosperó porque muchos académicos, inclusive el mismo INAH, fue a la tribu yaqui y desmintió o aclaró esa interpretación errónea que se estaba dando en ese momento. Entonces, cuando nos dicen pues que hay leyes que amparan a los pueblos indígenas, que hay iniciativas que protegen a los pueblos indígenas, nosotros decimos, bueno, por la experiencia propia decimos, pues está por verse y está muy difícil que podamos digerir eso, pero bien, por eso estamos aquí, y por una parte para denunciar pues que nosotros hemos ganado vía jurídica, sendos amparos, tenemos una medida preventiva cautelar, ¿no?, que impide que se hagan obras o acciones de hecho o de derecho que impliquen desviar aguas de la cuenca del río Yaqui hacia otra parte. Y sin embargo, el gobierno de Sonora, que es de Acción Nacional, ¿no?, Guillermo Padres Elías,
sigue construyendo con total impunidad el acueducto mal llamado Independencia, mediante el cual quiere desviar aguas de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, algo que definitivamente y a todas luces es ilegal. También ganamos un amparo contra el manifiesto de impacto ambiental, basados precisamente en las leyes internacionales, en el convenio 169, ¿verdad? Y en la propia Constitución mexicana, en donde para hacer este proyecto y para ejecutar esta obra, a nosotros nunca se nos tomó en cuenta. Entonces, la violación al derecho de audiencia, pues ni siquiera hubo la intención de hacerse, pues, ¿no? Ni siquiera hubo la intención de consultarnos, mucho menos informarnos. Entonces, argumentando esto, nosotros ganamos un amparo que se supone echa abajo, ¿verdad?, el manifiesto de impacto ambiental, y sin embargo la obra continúa. En el Congreso de la Unión, los diputados y los senadores han hecho exhortos al gobierno de Sonora, inclusive al gobierno de México, ¿verdad?, para que entren a la legalidad y para que detengan esa obra, y sin embargo hasta la fecha no se ha detenido la obra que intenta, pues, despojarnos una vez más, ¿no?, de los recursos naturales que tanto dolor y sangre han costado a la tribu Yaqui. Entonces, señores, nosotros no queremos estar en la situación de tener que emigrar de nuestro territorio, porque ¿qué otra cosa nos espera? Pues sin agua en el desierto, no nos queda otra más que ir a buscar, ¿no?, donde haya. Y sin agua no tenemos agricultura, que es de lo que básicamente vivimos, ¿verdad? Sin agua no hay ganadería, sin agua no hay bosques. Por lo tanto, sin agua no existe el espíritu y la identidad que tenemos para nuestras manifestaciones culturales. De todo esto nos quieren despojar con ese proyecto. Y si con deportaciones, si con bombardeos, si con incursiones militares no lograron desaparecernos de la faz de la tierra como tribu, creo que con esta acción última que se está dando de despojo, al amparo del silencio de los medios de comunicación, al amparo del silencio de quienes deberían, juraron, ¿no?, y prometieron hacer y valer y cumplir la ley, pues yo creo que si no somos nosotros los que damos la defensa, si no somos nosotros los que luchamos por nuestro derecho, ¿no?, por ser los primeros habitantes de esa región, pues yo creo que estaríamos condenados a la muerte, y esto no va a suceder. No va a ser esta generación la que vaya a perder, pues, esta guerra que se está desarrollando allá en Sonora, y que nos condenaría, pues, a pasar todas estas experiencias que ustedes han venido contando, ¿verdad?, y que obviamente al perder la raíz estamos condenados a morir. Eso es lo que yo he tomado como experiencia de lo que ustedes están participando aquí, pero también de lo que nosotros nos han mandado a manifestar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Ella es licenciada en Filosofía y actualmente es candidata a un doctorado en Educación. Le cedo la palabra. Gracias, Lupita. Nala renda de cabiniza, nala vine na yanesti giche nemgansi runirenda ragichiro di la Ciudad de México. Naka vinigola ne vininana de gichi cheu rayoro
che ra gichiro kala para grusiri kabeli irashishe ninu dani gichilayu nenganga runirenda rari para gruside irani. Nuestra historia nos dice que nosotros, los de Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en el sureste del país, venimos de las nubes. Vinizá quiere decir hombres que vinieron de las nubes. Yo llegué en los años 60 a la Ciudad de México. Mis padres, mis abuelos nos llaman, llegado el momento para decirnos pues que tenemos que partir. Llegamos a estudiar a la universidad, donde debíamos aprender todos los conocimientos que estas casas grandes de razón, que es la traducción de universidad en zapoteco, tienen. Y esta ciudad me dio a mí, como a muchos de mis paisanos, lo que vinimos a buscar, los conocimientos de los que me he apropiado y que he tomado para construir proyectos propios para los indígenas. Es importante mencionar aquí la gran aportación cultural que los indígenas han dado para la conformación de esta ciudad. En el caso de mis paisanos, los indígenas zapotecas del Istmo, tenemos hombres muy notables, mujeres muy notables, premios nacionales de artes, de ciencia y tecnología, miembros de la Real Academia de la Lengua de México, entre ellos podemos mencionar a Andrés Enestrosa, indígena zapoteca de Juchitán. Ayer mismo en el Palacio de Bellas Artes, Víctor de la Cruz, indígena zapoteca, con mucha obra en español y en zapoteco, obra bilingüe, recibe también el honor de ser miembro de la Real Academia. Ahí estuvo toda mi comunidad, nosotros estuvimos aquí con ustedes. Tenemos también a Francisco Toledo, el gran pintor que muchos de ustedes han de conocer, a Irma y Natalia Pineda, excelentes poetisas, literatas que, repito, han hecho obra en zapoteco. Mucha de su obra incluso es en zapoteco. Entonces, repito, únicamente para ver que todos los indígenas también hemos aportado a la conformación cultural de esta gran ciudad. Los territorios no solo son espacios geográficos, sino sitios en donde se intercambian pensamiento, espiritualidad, lengua y cultura. Dentro de ellos se vive y se convive. Laura Esquivel, comentario a la Ley de Interculturalidad impulsada por CEDEREC. La diversidad cultural urbana se ha conformado en las grandes ciudades a través de procesos históricos en los que los pueblos indígenas han mantenido su identidad y defendido su pertenencia. En esta Ciudad de México, ciudad intercultural, conviven pueblos con diferentes maneras de pensar, lo que implica diferentes maneras de construir y ejercer las políticas públicas, considerando una nueva lectura de la vida y de la experiencia urbana, basada en un diálogo intercultural, en el reconocimiento de la otredad y en el enriquecimiento de esta ciudad con las aportaciones mismas que estos pueblos le han dado. Territorio, comunidad, patrimonio cultural, idiomas, tradiciones, conocimientos ancestrales, derechos colectivos, pertenencia e identidad, y siempre partiendo de los referentes propios de la participación de estos pueblos, deben ser las premisas fundamentales para las agendas de las políticas públicas de esta gran urbe, llena de diversidad, pero también de desigualdad. Los cambios urbanos modernos en la ciudad han sido violentos para los pueblos indígenas, ya que han afectado sus territorios, su entorno natural, su cultura, pero sobre todo porque han dejado a un lado la participación de estos pueblos que la conforman. Como ya se ha dicho en este encuentro, los pueblos indígenas
ya no deben considerarse solamente como representantes de una riqueza cultural, sino como actores colectivos en la construcción de sus propios proyectos para el reconocimiento pleno de sus derechos y, sobre todo, como participantes en la elaboración de agendas comprometidas que establezcan mecanismos de consulta y participación que garanticen el ejercicio de estos derechos. Cabe resaltar que entre los muchos proyectos que la CEDEREC ha realizado e impulsado para los pueblos indígenas, están siempre presentes profesionales de distintos rubros académicos y laborales que pertenecen a pueblos indígenas, como nahuas, zapotecas, chatinos, mixtecos, otomíes, entre otros, que tienen los conocimientos y, sobre todo, la sensibilidad de considerar los referentes propios de estos pueblos para elaborar proyectos agropecuarios, comerciales, artesanales, educativos, de salud, de acceso a la justicia, de gestión social. Como ejemplo puedo poner mi área de capacitación y educación, en donde estamos 7 personas, de las cuales 3 somos indígenas. Está una chatina, licenciada en comunicación indígena, está una ñañú, que saludo desde aquí, a Isabel, licenciada en psicología educativa, y una servidora zapoteca. Entre los proyectos educativos se han elaborado en esta área talleres, concursos, diplomados por y para los indígenas. Digo porque somos indígenas los que hemos estado en estos proyectos, porque los proyectamos hacia las comunidades indígenas que viven en esta ciudad tan grande. Proyectos diplomados sobre justicia, salud, educación alternativa, epidemiología básica para comunidades indígenas, educación y comunicación interculturales, derechos indígenas, que por cierto, ahí está, estas están por iniciar, ahí tenemos unas invitaciones para quienes les interese. Estos proyectos los hemos